aquí estamos, Cantabria Oculta, cuando parecía que nos habíamos ido después de esta segunda temporada. Estamos aquí otra vez, esta vez a través de iVoox, para nuestras charlas de verano. De alguna manera vamos a seguir un poco en el tema, ¿verdad, Juanra? Nos seguiremos encapsulando en esas cápsulas de Planeta Oculto. Eso es, dentro del Planeta Oculto. Y pues para comentar pues casos, historias o temas de actualidad que aparezcan. Y uno de los temas de actualidad que han aparecido recientemente, hace muy pocos días, es un vídeo de Anonymous que ha causado un cierto impacto porque se anunciaba Anonymous que la NASA estaba a punto de anunciar públicamente pues la existencia de vida extraterrestre. Ellos iban incluso un poco más allá y planteaban incluso la posibilidad de anuncio de existencia de vida inteligente extraterrestre. Pues bien, vamos a comentar un poco este vídeo y para ello tenemos, aparte de estar Juanra aquí conmigo como siempre, pues tenemos a Miguel Cos. Hola, Miguel. Buenas, encantado de estar aquí. Y a Julio Arcas. Muy buenas, Julio. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Primero me gustaría saber la primera impresión cuando oísteis que Anonymous había anunciado esto. ¿Cuál fue vuestra primera reacción? Antes incluso de saber qué decía. ¿Qué pensasteis? Para mí no es nada tampoco fuera de lo normal que en la próxima década se anuncie el encuentro de vida extraterrestre. Vamos, me parece algo bastante normal y creo que ocurrirá. Sí. Me da la impresión que existen, como se sabe, protocolos al respecto y quizás si hubiera evidencia. Cuando hablamos de vida extraterrestre, claro, depende de lo que estemos hablando, porque vida extraterrestre puede ser bacterias que se encuentren en Marte o en cualquier otro de los satélites del sistema solar. Y yo creo que en eso se están empeñando en esta última hora, ¿no? Europa es uno de los objetivos y Encélado también. Y probablemente en estos lugares existan posibilidades altas de que haya vida, pero a nivel celular. Otro asunto es cuando hablamos de inteligencias que sean... Claro, esos son palabras mayores, ¿no? Eso es otra cosa. Ahí es donde sí nos podemos encontrar con que deben andar con pies de plomo, porque eso puede ser una noticia bastante desestabilizadora para lo que son las situaciones en nuestro mundo, ¿no? Una sorpresa de ese tipo, de que realmente tenemos conciencia que hay inteligencias a una cierta distancia, o incluso que al poder ser identificadas se demuestra que son superiores a los desarrollos técnicos que nosotros hemos llevado a cabo en nuestra historia, el asunto puede ser hasta muy peligroso. A mí lo que me llamó la atención es la fuente de la que intenta hacer revelar esto. Es decir, desde que ha nacido el Internet, siempre cada X años, X meses, siempre salía la noticia, no sé qué gobierno le dice a Estados Unidos que como nos rebelen, rebelamos nosotros, y en esta ocasión ha sido Anonymous, o sea, que nunca había tenido mucho que ver. No, sí, se había mojado con el tema. Incluso habían filtrado cosas de la NASA, y en esta ocasión me ha resultado un poco extraño que Anonymous se meta en ese jardín. Y además, sobre todo, de la forma en que se ha metido y lo que ha venido a decir, porque vamos a hacer un pequeño resumen de lo que ha venido a decir. Yo creo que, como bien ha distinguido Julio, los propios Anónimos distinguen dos apartados dentro de su vídeo. Uno en que hace referencia a la posibilidad, o ellos dan casi por certeza, de existencia de vida extraterrestre. Se refieren seguramente a vida de carácter microscópico, unicelular, microscópico, microorganismos. Una segunda parte se referirán a otro tipo de vida extraterrestre, vida inteligente. Primero, hace referencia a unas declaraciones de un miembro de la NASA, un miembro importante de la NASA, el doctor Thomas Zurbuchen, que en una reunión reciente dijo que la NASA estaba a punto de descubrir vida extraterrestre. A mí me parece que tampoco es, como ya has dicho tú, Miguel, no es algo sorprendente. Mira, ya el 6 de agosto de 1996, expertos de la NASA revelaron públicamente que un meteorito en la Antártida, el ALH 84001, mostraba evidencias de actividad biológica microscópica. Claro, con lo cual, la vida está ahí y estamos casi al alcance de la mano. Estamos llegando a ello. Entonces, es muy evidente y casi se puede hablar ya de que
Yo no sé si estarán la NASA ocultándolo y tendrían... Pero vamos, tampoco creo que sería algo para ocultar el hallazgo de vida microscópica. Yo creo que también hay mucho fallo en la forma de expresarlo. Es decir, el otro día en nuestro último programa de la temporada hablamos de esos que malutilizan el nombre del misterio, los que un poco se meten en ese escudo y utilizan el término vida extraterrestre para hacer esa venta para abrirse al mercado, y no distinguen nadie entre siempre venden vida extraterrestre. No, pero hay que saber a qué referencia te haces. Estamos hablando la vida extraterrestre la vamos a hallar casi seguro a nivel microscópico. Y tampoco, casi seguro. Tampoco está sorprendente cuando han anunciado que parece que hay indicios de que hubo agua en Marte, parece que vida como no inteligente, o sea, vida microscópica, yo creo que han dado a entender desde hace mucho tiempo que hay. Al menos que hay muchas posibilidades. Exacto. Que quizás no hayan encontrado todavía la prueba cierta de ello, pero ya hay indicios. Bueno, son muy cautos en este aspecto. Claro, lógicamente, organismos de esta importancia y que dar un patinazo sobre hacer un anuncio oficial de que hay pruebas de la vida microscópica en otro planeta y luego demostrarse por parte de otros organismos de otros países que eso no es así, pues pierden evidentemente un principio que es básico, ¿no? Que es el prestigio de una institución científica relevante. De todas formas, yo pienso que la forma de dar a conocer este asunto va a ser como tantas otras noticias de la ciencia. En el momento en que encuentren el más mínimo rastro que sea incontrovertible, lo van a dar a conocer y van a proporcionar las pruebas a otros estamentos para que lo corroboren y para que hagan un contraste de los datos, ¿no? Con lo cual no va a ser una cosa va a ser extraordinario porque vamos a tener la prueba definitiva de que no somos los únicos seres vivos en el universo, pero no va a ser tan extraordinario como podríamos hablar. Sí, va a ser casi más prosaico, de un ¿no? encuentro, claro, va a ser más prosaico, más científico. De estas historias que últimamente parece que se nos está preparando, entre comillas, por determinados medios, sobre todo el cine, que está insistiendo recuerda que mucho ya se decía también que nos están preparando cuando encuentros en la tercera fase y todo, hace 30, 35 años. Ya se decía también que nos estaban preparando. Indudablemente, porque yo recuerdo el tremendo impacto que causó Encuentros y que además la cuestión es que en este caso el director estuvo muy bien asesorado. Se buscó un buen asesor que era el doctor Joseph Allen Hynek, que había sido durante 30 y tantos años asesor de la Fuerza Aérea en el proyecto Libro Azul, el Blue Book famoso, y que puso sobre la pista exacta de cómo eran los datos disponibles, los relatos de los testigos, la apariencia incluso, como para que el bueno de Spielberg hiciera algo un poco decente, ¿no? A mí me sorprendió bastante aquella película, sobre todo en el contexto y en el momento en que se produjo, que fue, si no recuerdo mal, 1977. Eso es. Bueno, seguimos con lo que dice Anonymous en el vídeo. Hace referencia, como hemos dicho ahora mismo, a ejemplos de posibilidad de existencia de vida extraterrestre. Y hace referencia primero a la luna Encelado, la luna de Saturno, en la que se ha descubierto trazas de hidrógeno en determinados géiseres que se elevan desde su superficie helada. Parece que Encelado tiene una superficie helada, una costra de hielo de 30 kilómetros de espesor, bajo la cual se cree que hay un océano de hasta 90 kilómetros de profundidad, un océano de agua líquida, y se cree que ese hidrógeno es el resultado de la interacción de ese agua con rocas calentadas por la propia fuerza interna del planeta, o bien provocada por el calor también producido por la fuerza de marea de Saturno, y que ese hidrógeno sirve de nutriente a microorganismos, porque al menos eso es lo que ocurre en la Tierra en las fosas termales a grandes kilómetros de profundidad. De manera que es un indicio de que la posibilidad de que ahí exista vida. Es uno pero como has dicho, Julio, pues hay otros lugares donde también se ha hablado. Se ha hablado de Europa. Europa concretamente es el típico, incluso ha habido algunos escritores de anticipación que han utilizado el esquema de Europa para realizar determinadas pequeños relatos en los que hablan precisamente de estos posibles encuentros con criaturas que
en principio no sabemos cómo son, no sabemos exactamente. Incluso hay una película reciente que se llama Europa, de una misión a ese satélite, ¿no? Sí, bueno, la luna de Europa se supone que está recubierta de una gran capa de hielo. Hay dos, la de Saturno, me parece que es... Sí, esa capa creo que consideran que es más fina y creo que es primero estudiarían la manera de encontrar vida en esta otra luna de Saturno, ya que sería más fácil perforar esa capa de hielo. De todas formas, hay la exobiología, que es la ciencia que estudia la viabilidad y características de la vida extraterrestre, se desarrolla hacia una zona, la zona, como quien dice, de confort, la zona que el agua se mantiene en líquido, ¿no? En estado líquido, por su cercanía o lejanía a la estrella. Pero ya se han visto que hay muchos otros elementos que no son ni el hidrógeno, ni el oxígeno, ni el carbono, ni el nitrógeno, azufre o fósforo, que son los elementos normales para una vida. Sí, los ladrillos. Sí, lo que se considera la vida normal para una vida en la que, como quien dice, la que nosotros conocemos, ¿no? Similar a la nuestra, vamos. Sí, eso es. Pero ya hay otras alternativas, ¿no? Como son el silicio como alternativa. Silicio. Como alternativa al carbono, que formaría una vida con morfología cristalina. Y eso permitiría que un planeta mucho más cercano a su estrella le permitiría tener vida, ¿no? A unas condiciones de temperatura muy elevadas. Una vida muy insólita, por otra parte. Claro. ¿Cómo serían los intercambios ahí? Sí, pero sería una alternativa que no se considera, ¿no? Ahora mismo eso está sin consideración. Sí, una hipótesis así en el amoníaco como alternativa al agua para órbitas alejadas de una estrella, ¿no? Todas esas alternativas ni se piensa en ellas. Es curioso porque si nosotros vemos cómo se ha estructurado la vida en nuestro propio planeta, nos damos cuenta que ha tratado de ocupar todos los lugares posibles, con toda la variabilidad de millones de años de evolución y los elementos más extraordinarios, como este que acaba de citar antes Antonio, ¿no? La fosa de las Marianas y otros lugares que parecen que tendrían que estar muertos incluso y no haber vida, y que están en oscuridad total. Sí, pero incluso hábitats más extraordinarios, los famosos extremófilos en Río Tinto, las fumarolas, ¿no? Exactamente. Están elementos muy alcalinos o muy ácidos. Incluso hay gente que tiene características tan distintas al resto de la vida en la Tierra que algunos se plantean que incluso que sean realmente seres extraterrestres llegados a la Tierra a través de meteoritos o de algo. Se plantean incluso eso pensando en la diferencia tan enorme con el resto de seres vivientes. No quería terminar sin hablar de otro lugar donde también se ha hablado de la posibilidad de vida, que es Titán. Titán, que es un satélite de Júpiter, en que se forman lluvia de metano y mares de metano, y que curiosamente los científicos se han dado cuenta que la cantidad de metano en el planeta no disminuye, y debería disminuir porque el metano se descompone con la acción de los rayos ultravioleta. De manera que debería haber una fuente de metano. Entonces hay una primera... Una controversia. Claro, la controversia sí podría haber algún organismo creando ese metano, algún microorganismo creando ese metano. Bueno, es otro de los... Pero como a raíz de lo que dices tú, de ejemplo de que, digamos, estos satélites que están fuera de la zona teóricamente habitable, pues se incorporan a la posibilidad de que haya vida. De manera, como dices, Julio, la vida... Sí, en el momento que se desencadena... procura ocuparlo absolutamente todo, precisamente como una de sus características básicas, ¿no? Que es el poder reproducirse y mantenerse a lo largo de la historia y del tiempo. Otro ejemplo, esos bichitos que los llaman osos de agua, no sé cuál es su denominación, son casi microscópicos, son una especie de gusanitos con varias patas que sobreviven en el espacio. En el espacio, a rayos cósmicos, a temperaturas cercanas al cero absoluto, con temperaturas por encima de 150, 200 grados. Sí. Eso que acabas de decir antes de la luna esta de Titán, eso pasa también en Marte. Las emisiones de gas del suelo marciano
dicen que puede estar relacionado también con vida microbiana. Eso es. Lo que pasa es que luego hay otra teoría que dice que no tiene nada que ver con biología y que es un efecto de... Una reacción química, claro, simplemente, ¿no? Pero por eso estamos como intentando asirnos a pequeñas todos son datos, teorías, pero alguna claro. alguna tiene que dar en el clavo. Alguna tiene que acabar seguramente alguna de marcando. estas misiones que se puedan producir en alguna de estas lunas, pudiendo excavar, llegando hasta los océanos subterráneos por debajo de esa capa de hielo, y que ya hay planes para lanzar drones submarinos, posiblemente ahí tengamos posibilidades de encontrar vida ya no solo microscópica, porque yo creo que en el momento en que se desarrolla una vida microscópica, hay un ambiente propicio, hay calor, hay alimento, de evolución, de que haya tiempo de se crean no criaturas inteligentes, sino criaturas ya vivientes grandes. De todas formas, en ese tipo de investigación a mí me da la sensación que es altamente compleja, porque claro, el primer problema es cómo penetrar esas diferencias de esas capas de hielo. Una capa de hielo que tiene tantos kilómetros de espesor, ¿no? Claro. Con un objeto que nosotros lanzamos a distancia y que tenemos que controlar durante, las separaciones de órdenes cuando la recibe son de minutos, de mucho tiempo. Sí. Con lo cual ha podido pasar cualquier cosa en medio y que acabe perfectamente mal con la misión. Claro. ¿No? A mí también lo que me llama la atención de eso es en aspectos técnicos el tema que estabas mencionando de comunicación. Porque en el momento, se puede perforar, pero en el momento que entre dentro de esa placa de hielo, tendrá que dejar una antena e ir con un cable. Claro. Porque es que realmente no vamos a tener tampoco mucha maniobra de acción. Bueno, depende del tamaño del cable, depende de la longitud del cable que tenga. Bueno, hay que mandar también un cable allí, contra más metros, más posibilidad de ruptura. Y de peso, todo exacto. Ahí hay mucho... Hombre, tecnológicamente a mí me parece una aventura extraordinaria. Una proeza. O sea, una proeza, al nivel de muchas de las que han sido realizadas en los últimos decenios. Sí, pero yo no creo que esté mucho más alejada en cuanto a proeza técnica que lanzar el rover o el... siempre se ha hablado de esas inmensas yacimientos de petróleo en Alaska y todavía no tienen maquinaria para sacarlo, y tienen, ¿sabes? O sea, que también estamos intentando ir a otro lado y no podemos sacarlo aquí. Yo creo que lo tenemos más a mano. Va a ser más sencillo si pueden analizar el contenido material de alguno de esos géiseres. Pues posiblemente. Que son los que cercanos y que realmente han perforado esa capa. Todavía están ahí el Opportunity y el Eternity, que tendrán mucho que hacer. Y lanzan al exterior la materia que interesa analizar, ¿no? Pues sí. Seguimos con lo que dice el Anonymous, que, finaliza este contenido, científico, más serio, continúa diciendo las posibilidades que hay de vida extraterrestre, diciendo la cantidad de miles de planetas que se han descubierto recientemente, ¿no? Pues o sean por 4.000 o 5.000. Por ahí, cerca de 4.000 planetas, exoplanetas, como los denominan cuales los científicos. Varios reúnen características similares a la Tierra. Sí. Y hace una referencia concreta a ese sistema del que hemos hablado aquí, TRAPPIST-1, que tiene 7 planetas de un tamaño parecido a la Tierra, de los cuales 3 están en esa zona que hablaba Miguel, zona habitable, zona teóricamente habitable. Tiene unas condiciones de temperatura, luz, para mantener el agua en estado líquido. Exactamente. Sí. Y digamos que ahí finaliza lo que es el contenido puramente científico. Hasta ahí Anonymous no nos ha contado nada nuevo tampoco. Realmente no. Ha dado un poco más de importancia a esas manifestaciones de los científicos, pero nada. Todo lo que han mencionado ya estaba a conocimiento de todos. Nada. Yo empecé un poco con el contenido magufo. El contenido un poco las magufadas de Anonymous. Primero hace referencia a unas declaraciones de Brian O'Leary, que es un antiguo astronauta y profesor actualmente de física en la Universidad de Princeton. Digamos que tampoco es un don nadie, pero que el argumento de autoridad tampoco sirve en estos casos, ¿no? Dice que existe abundante evidencia de existencia de inteligencia extraterrestre, que hemos sido visitados y que estamos siendo monitorizados por ellos, que su apariencia es extraña desde nuestro punto de vista, que utilizan tecnologías de la conciencia, que no sé muy bien a qué se refiere. Reptilianos. Que utilizan robots y discos magnéticos rotatorios como método de propulsión. Dice algunas cosas más, pero todo en este plan. Dice que existe una evidencia clara y no aporta ninguna. La verdad es que me gustaría oír al propio Leary esto corroborando
esas frases. Mira, no lo he hecho, debería haberlo hecho. Claro, Escándalo esa declaración. y esos planteamientos que hace otro, porque en definitiva está hablando los tales de Anonymous. Si dicen que está dicho algo, que dice que está dicho esto. Bueno. Y dicen, pues este astronauta que es profesor de Princeton dice esto. Como nosotros ya tenemos tanta experiencia con respecto a la manipulación de las declaraciones, incluso de los testigos, de gente normal y corriente que se pone en boca de ellos en algunas bibliografías, cosas que ni han visto, ni han dicho, ni han descrito así, muy probablemente esto podría estar dentro de esta línea. Pero bueno, habría que corroborarlo, ¿no? Tendríamos que contrastarlo. Claro, en todo caso, si efectivamente hubiera realizado estas declaraciones, pues debería, digamos, acompañarlas de esas evidencias tan claras que dice que existen. Exacto. Porque es lo que estamos esperando, ¿no? Estamos todos esperando eso. Afirmaciones, como se dice normalmente, afirmaciones extraordinarias requieren por sí mismos pruebas extraordinarias. Estamos todos deseando, pues... Sin más, ¿no? Vale. No creo que, aunque lo afirme él, no va a poder decir eso jamás. O sea, no va a tener pruebas tangibles para demostrarlo. Prefiero que... Entonces no digas si efectivamente sus declaraciones son ciertas... Pero ¿cuántos científicos han dicho eso? ¿Cuánta gente lo ha dicho sin tener ninguna prueba? Y ellos dicen que sí, que lo han visto, pero no pueden aportar pruebas. Que no, que estoy de acuerdo, pero él dice que existen evidencias, abundante evidencia. Sí. No creo que sea así. No creo que sea tan abundante ni sea tan evidente la evidencia, vamos, por cometer una redundancia. Bueno, pero continuamos con otra magufada que esta ya se lleva la palma. Esta ya, ahí se han tirado, como diría Juanra, un triple. Sí, desde el medio campo. Salto mortal, ¿no? Un salto mortal hacia el absurdo. Porque hace referencia a un documento del FBI que existe y que se puede consultar en los bases de datos del FBI, que los tiene públicos, un documento del FBI, pero que no es elaborado por el FBI, eso que quede claro. Es decir, es un documento recogido por el FBI, pero no elaborado por el FBI. Es un documento de 1947, al parecer elaborado por un profesor universitario que no se dice quién es, y que este profesor universitario dice que estamos siendo visitados por seres de otras dimensiones. Estos seres de otras dimensiones tienen una tecnología muy superior a la nuestra, proceden de un planeta que no es un planeta físico como el nuestro, sino que está en otro plano etérico. Toda esta tecnología no es mía, que es espiritista, absolutamente espiritista, y esotérica, y que bueno, dice que cuidado porque si atacamos sus platillos volantes nuestros aviones van a estar en peligro, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, dice que además, ¿cómo obtuvo esta información este profesor? Pues por métodos, digamos, un poco ortodoxos. Poco ortodoxos, no dice exactamente. Poco científicos. Digamos que supongo yo, ¿por qué no lo dice? Por canalizaciones, escritura automática, o la Ouija, yo que sé, algo así. Es decir, todo esto poco serio parece, ¿no? Exacto. Poco serio como para que Anonymous lo ponga como mínima evidencia de existencia de vida extraterrestre inteligente. Yo creo que Anonymous o quería gastar una broma o se la han colado directamente claro, como la información. O como decíamos antes, Dios mío, ¿a quién hemos dejado el micrófono? ¿No? Sí, están tirándose de los pelos ahora. A mí me ha llamado la atención de Anonymous su modus operandi. Es decir, Anonymous nunca suele decir no sé quién va a decir esto. Anonymous siempre hace amenazas, Anonymous siempre aporta pruebas. Anonymous dicen, si no hacéis esto, sacaremos lo otro. Y Anonymous siempre acierta, es decir, siempre tiene algo para chantajear. Me resulta muy raro que Anonymous haya hecho esto. O sea, es que no me cuadra. Yo cuánto he visto el contenido, porque al final fue más o menos el contenido que tenía, y dice, no me cuadra nada que sea de Anonymous, no me cuadra nada. Anonymous pero ha sido el internet es libre, te tiro la página, te cuelgo todos los discos de Sony. Sí, que han hackeado y que han demostrado de esa manera que bueno, la existencia como tal, pero en este caso no parece además que sea objeto de sus acciones ni nada. O sea, y lo que es tú, no da ninguna información que no sepamos. Exacto. Sí. O sea, es información que está al alcance de cualquiera. Contrario, yo creo que el final, el cierre de la historia, lo que de alguna manera demuestra es que están dando palos de ciego con material que no tiene ningún valor. A mí me ha parecido no identifican las fuentes, no dicen exactamente. A mí me ha parecido lo único que le perjudica es a ellos mismos. Yo creo que ha sido una maniobra de presión. O sea, Anonymous ahora mismo tiene mucho poder, aunque no lo creamos. Anonymous sabe demasiadas cosas. Anonymous puede meter esa presión como hacía Rusia siempre con los proyectos extraterrestres. Si no lo decís vosotros, lo digo yo.
Ya, pero al final mete esa presión, pero nunca la hace efectiva. Bueno, pero hombre, es que lo de Anonymous es más que... el alcance que tiene, su capacidad de acceso a informaciones que son confidenciales porque están dentro del área de los servicios de información. Ese es su poder realmente, ¿no? Anonymous, no, nada más. Yo creo que Anonymous ha jugado a la carta, si no os acordáis, hace no más de un año o incluso menos, se hizo un hackeo masivo a la NASA. Sí. Y yo creo que Anonymous está aprovechando esa carta aún no teniendo nada. Yo creo que Anonymous está amenazando con que tiene algo, porque es que no me puedo creer que una vez hackeados dieran todo a la luz, porque además Chuspi en su sección nos estuvo analizando lo más increíble, decía que había petabytes ahí de información, y si han encontrado eso, no haya sido la cabeza de toda esa filtración. Es decir, no creo que haya nada tan potente para filtrar, que sí, se filtraban experimentos para cambio de clima, experimentos de drones, experimentos de todo. Pero si encuentras eso, es como el buque insignia. Claro, tú quieres decir que igual están esperando a ver si la propia NASA la que da un paso en falso. La que suelta, digamos, la noticia. Sin ellos tener ni idea, lanzar un triple y entrar. Sí, pero bueno, en definitiva, la parte final... Esta no es la parte final de todas maneras, porque acaba con esto que hemos comentado antes fuera del micro, de un libro que publica la NASA que se llama Arqueología, Antropología y Comunicación Interestelar. Digamos que vuelve otra vez, después de esta magufada, vuelve todo un poco... al terreno más o menos serio y ya más contrastable. ¿Por qué? Porque es un libro que ha editado la NASA, que posiblemente sea porque todos los experimentos o todas las implementaciones para conseguir, para estar a la escucha del universo, ¿no? De las señales de radio, señales de todo tipo, quizá un día den un fruto y se obtenga una señal perfectamente identificable como artificial, como propia de una inteligencia, de una civilización extraterrestre. Y entonces la NASA plantea, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo comunicamos esto a la población? ¿Qué implicaciones tiene, que es hablo tú eso, qué implicaciones tiene desde el punto de vista sociológico? Hombre, las implicaciones son fortísimas, muy importantes. ¿Cómo respondemos? ¿Cómo analizamos? ¿Qué posibilidades hay de analizar ese lenguaje? ¿Cómo vamos a reaccionar? Es decir, algo que me parece bien, o sea, es algo que entra dentro de la lógica, el tener preparado un cierto protocolo, o al menos tenerlo estudiado, para que una circunstancia que sería tan determinante, como bien dices tú, determinante para la sociedad. Sería la recepción de una señal, no una comunicación. No, estás hablando sería, de una recepción. Claro, pero sería la concreción, el hecho definitivo de existencia de vida inteligente extraterrestre. Sí, que ha habido una señal. Tú imagínate que se descubre eso, una señal que es artificial, 100%. No hay posibilidad de que sea otra cosa. Y que se descifra. Se descifra. Se puede capacidad de descifrar mensajes matemáticos, que es un lenguaje universal. Las implicaciones de las consecuencias que eso tendría a nivel sociológico, antropológico, ¿cómo afectaría eso a religiones, a sociedades? Hombre, todo el mundo se tendría que resituar, empezando por los principales gobiernos del planeta, ¿no? Los más poderosos que se consideran, bueno, en principio ese poder estaría cuestionado siempre y cuando el mensaje demostrara que estamos hablando de una civilización bastante más desarrollada que la nuestra. Pero es muy difícil saber que un mensaje que estás recibiendo es inteligente, ¿eh? Supongamos que se descifra. Mira, hay un proyecto de rastreo de civilizaciones extraterrestres. En 2017, un multimillonario, Yuri Milner, y un científico, Stephen Hawking, los análisis de los datos que habían obtenido con varios telescopios terrestres en Estados Unidos y Australia, hablaba de que había 11 actividades que podían considerarse como inteligentes, ¿no? 11 recepciones de datos que se podían considerar como inteligentes, pero de ahí a que realmente sean inteligentes hay un mundo total. Imagínate que yo creo que podemos detectar dos tipos de señales, unas, digamos, involuntarias de civilizaciones extraterrestres, de manera que no están intentando comunicarse, y otras que sean voluntarias, buscando comunicación con otras. Y a buscar la comunicación con otras, lo primero que tienes que hacer es: soy inteligente. ¿Cómo lo haces? Por ejemplo, una secuencia de números primos, que eso es imposible que sea de casualidad. Sea por elementos los naturales. Primeros 1000 números primos, en señales 1, 3, 5, 7, 11, tal, hasta los primeros 1000. Eso sería claramente una señal de alguien inteligente. Exacto. Claro, otra cosa es que detectemos
una comunicación aleatoria Sí. que está lanzándose de un planeta a otro y no seamos capaces concretamente de Sí, sería determinar. interceptar una comunicación, ¿no? Por casualidad. Claro, no Que recibir... esa es precisamente una de las historias que contaban el famoso contacto de humo, que el conocimiento de la existencia de civilización inteligente en la Tierra fue porque habían captado unas emisiones de radio emitidas a principios del siglo XX, en los años 30. Y no sé si recuerdo mal, aquello tenía que ver con unas emisiones emitidas desde la Alemania del Tercer Reich. Algo que tiene que ver con la película Contacto. Sí, Esa algo película muy muy curioso, ¿no? Que Sí, dijeras, bueno, eso puede llevar además a serias consecuencias, ¿no? Sí, sí, es decir, bueno... Sí, la primera noticia que tienen nosotros es Hitler, ¿no? Exactamente, bastante Además, malas. a día de hoy somos como un planeta que no tenemos miedo. O sea, la irradiación hacia el exterior es tremenda. O sea, que en cualquier momento, si queremos no ser encontrados, lo estamos haciendo al contrario. Estamos haciendo lo contrario. Sí. O sea, realmente estamos diciendo, estamos aquí. Bueno, todo el rato. yo creo que podemos estar tranquilos en ese nivel, ¿eh? Yo creo que hay otras cosas más preocupantes que el que seamos invadidos por alienígenas, ¿eh? Y si hablamos ya de comunicación, para hacernos una idea, ¿no? En 1974 se envió desde Puerto Rico un mensaje al cúmulo M13 a 25.000 años luz. O sea, si obtuviésemos respuesta... Todavía está viajando por el espacio. Si obtuviésemos respuesta, habría que esperar unos 50.000 años. Claro. O sea, Bueno. que si realmente hemos sobrevivido Es a esos difícil. 50.000 años, tendríamos que haber buscado otro planeta y esto Ya- sería un desierto. Ya no tendríamos ni aparatos para poder Así no hay quien charle. detectar. Y después, Francamente, así no hay quien tenga una Los conversación. discos, sí, no, no, hay que no. con tu chiste, no hay que nada. Exacto, Es imposible, no. ya no. Hombre, salvo que ese mensaje haya sido interceptado antes. Bien, por eso Claro. lo decía, lo de Sí. una comunicación. Si tenemos la suerte de que cogemos una botella por ahí perdida y abrimos y hay un mensaje dentro y decimos, hostia, esto... De hecho, pero sí. pensar en una comunicación extraterrestre Complicado. es, creo, más en los platillos volantes. Que al raíz de lo que ha dicho tú del mensaje de adhesivo y lo que ha dicho Juanra de interceptarlo antes, hay un famoso crop circle, Sí. figura de los de los cultivos, círculos de en cereales. que hay un mensaje Que es la de respuesta. respuesta Sí. de adhesivo, exactamente, la está muy bien hecho, exactamente igual, pero digamos que en la descripción, porque en el mensaje de adhesivo había una pequeña descripción en lenguaje binario del ser humano, tamaño medio, hay el ser es un extraterrestre cabezón, Sí. ya se ve cabezón perfectamente. Entonces viene a decir pues que son de no sé qué planeta, todo muy sorprendente, la verdad. Muy A sorprendente. ver, lo que sorprende realmente es que ellos hayan sido capaces de recibir, decodificar y luego lo devuelvan dibujando. Será, es que ¿Sabes? Las en un cosechas, campo, ¿eh? ¿Sabes? en un prado. O sea, No sé, yo ahí no... es decir, o sea, sabemos que tienes la tecnología para recibir esa señal, para decodificar, pero no Y tienes la para tumbar tecnología. mazorcas de maíz. O sea, Sí, pero no tienes la tecnología para enviarlo donde lo has recibido. Es decir, No. de por aquí viene, para allá va, ¿sabes? O vas a fastidiar al tío que tiene un sembrado, que como te pille con la escopeta te vas a enterar. Que venga aquí algún pasivo a estropearle La comunicación verde, a ese el nivel verde. parece complicada. Eso No es muy serio De eso. utilizar los cereales como sistema de respuesta me parece harto complicado. Salvo cuando tratamos ese tema, que yo lo pienso, con que tengan un gran sentido del humor. También lo único que es posible. Bueno, eso es pensar. lo que decía algún viejo o mirar también que nadie les ufólogo. crea, ¿no? Ser escéptico, crear Sí, el que escepticismo, ¿no? Social. él decía justamente lo contrario. Manuel Pedrajo hablaba precisamente de que él observaba en muchos de los relatos que lo que tenían estos seres, cuando él hablaba de ellos, ¿no? Los seres de los platillos, es que carecían de sentido del humor. Era todo lo contrario, era al revés. Pues es extraño porque el sentido del humor es una muestra de inteligencia, ¿no? Ese es el Con lo cual, asunto. Con serán- lo cual, pues él no tenía muy buena opinión al respecto. Bueno, pues yo creo que hemos desgranado lo básico de este mensaje de Anonymous. Finalizar diciendo que la NASA, creo ha sido también a los pocos días, a 2 días, ha desmentido totalmente que vaya a anunciar en breve el descubrimiento de inteligencia extraterrestre. Yo creo que lo van a anunciar. Yo como hemos estoy Sí, sí, como dice seguro, Miguel. yo estoy seguro, ¿eh? Sí, como dice Miguel, será cuestión de años, de pocos años, Sí, pero y se acabará. sí que- Esta generación lo vamos a vivir. Y sí que es cierto que nos han ido preparando. O sea, yo estoy seguro que ha habido un cambio de discurso desde la NASA. Han empezado grado y ya es de 180. Sí, pero no es pero yo creo que no ha sido
digamos, un cambio de discurso porque vayan a hacer el descubrimiento. Ha sido un cambio de discurso obligado por los descubrimientos por las que han ido haciendo. circunstancias que se van produciendo. Claro, han ido haciendo descubrimientos que han dicho, bueno, quizás la vida no es algo tan extraordinario, es algo mucho más común de lo que pensamos. Sí. A nivel microscópico estoy convencido de que está por cualquier sitio. Por cualquier sitio. Y bueno, finalizamos ya y dar las gracias a Miguel, gracias por estar aquí, acompañándonos. Gracias a vosotros, aquí seguimos. A Julio, también. Gracias a vosotros. Y pues nada, despedirnos hasta el próximo podcast. Hasta el próximo Bueno, podcast. anunciar de que en verano iremos subiendo podcast más o menos cuando nos apetezca, vamos, tampoco... Sí, cuando tengamos tiempo, cuando... Sí que habrá uno cada semana porque iremos resubiendo programas antiguos, pero nuevos, pues un poco cuando nos apetezca, sinceramente. Sí. Cuando nos apetezca venir a sentar y hablar. Hablar, que además ha sido unos momentos muy agradables. Pues nada, hasta la próxima y sapere aude. Atrévete a saber.